Tarde, casi noche. Vamos a tener el tema número 15. Continuamos con el curso bíblico de la historia de la iglesia. Hoy vamos a estar hablando, fíjense, un tema que de aquí en adelante se van a desarrollar muchas cosas muy importantes, algunas muy tristes en la historia de la iglesia. El tema número 15 se ha titulado La puerta de entrada de la iglesia medieval y sus acontecimientos. ¿Okay? Miren, no hay una fecha precisa, hermanos, en que podamos decir que la iglesia primitiva terminó y que la iglesia medieval comenzó. No estamos hablando de dos iglesias, sino de los tiempos. Esta transición de una a otra no fue un acontecimiento, ¿verdad?, sino un largo viaje, ¿verdad?, con un proceso largo. ¿Okay? Así que con eso quiero iniciar y vamos a tomar un tiempo para darle gracias a Dios. Padre, gracias en esta noche por este tiempo que nos prestas de alabanza, de adoración, de estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque tú has hablado a la iglesia, a los jóvenes, estás hablando a los niños y ahorita los vas a seguir enseñando, Padre. Te pedimos de tu gracia, Señor, porque sin ella no podemos hacer nada, Padre. Oramos, Señor, que uses este vaso de barro, Señor, para tu gloria y que podamos salir de aquí edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. ¿Ok? Entonces, miren, uno de los acontecimientos más importantes, hermanos, de la historia del cristianismo fue la alianza de la iglesia y el Estado romano. ¿Okay? Entonces, con la conversión de Constantino, eso es un repaso para lo que vamos a entrar. Bueno, el cristianismo se encaminó, ¿verdad?, a convertirse a la iglesia, la religión del imperio, ¿verdad? Pero esta alianza de la iglesia con la política resultó, ¿verdad?, con un imperio en decadencia, ¿verdad?, que estaba decayendo. El imperio romano se dividió, ¿verdad?, en dos partes, y ya lo hemos visto, el oriente y el occidente. Y bueno, con este resultado inevitable, que la iglesia cristiana también se dividió, ¿verdad?, entre el oriente y el occidente. En realidad, la alianza entre la iglesia y el imperio, ¿verdad?, se mantuvo, hermanos, durante algunos siglos, incluso mientras este problema, porque nunca se debió, ¿verdad?, hacer un pacto con la política de la iglesia, no. Eso nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Por eso el sumo sacerdote que estaba metido en la política de aquellos entonces no agradaba el corazón de Dios, porque no estaba su mente en la iglesia, sino también en la política. ¿Okay? Por eso era el problema. Acuérdense que los romanos tenían que acercarse al sumo sacerdote para poner, ¿verdad?, sus órdenes, y hasta aquí lo haces, hasta aquí no. Y al momento de que el sumo sacerdote cedió ante eso, empezó la gran decadencia. Pero pasados los años, esto se volvió una vez más, ¿verdad?, con la historia de la iglesia. Constantino permitió eso, y lo que hizo fue que la iglesia, cuando decaía el imperio o la política, decaía la iglesia, porque los dos estaban unidos, ¿no? Entonces eso fue lo que estaba pasando. A finales del siglo IV, la temprana alianza, ¿verdad?, entre el emperador y la iglesia romana estaban pasando por cambios. El imperio romano, ¿verdad?, se encontraba decayendo, en cámara lenta, pero decayendo, ¿verdad?, en el sentido económico, social, militar. Y bueno, el cristianismo del occidente entró en esto igual, porque cada vez asumía un papel más político, ¿no? Entonces, miren, los historiadores suelen abordar este término, ¿verdad?, de la Edad Media, con distintos matices o ángulos. Algunos lo hacen desde una manera de ver o perspectiva económica, ¿okay? Otros desde una perspectiva política, ¿verdad? Pero nosotros como la iglesia y como los historiadores nos lo han enseñado, lo vamos a abordar de una perspectiva teológica, ¿okay? Que eso es lo más importante para nosotros. Bueno, al hacerlo esto, pues vamos a tener que tomar en cuenta los factores sociales, políticos y económicos, ¿verdad?
pero nos vamos a centrar en la línea teológica nosotros, ¿ok? Para poder comprender un poquito más, que lo entienda, hermanos, esto, la Edad Media, este término de la Edad Media, se refiere a un periodo, ¿okay? Un periodo que sigue al dejar atrás la iglesia primitiva. Al entrar la Edad Media, la iglesia primitiva termina, ¿verdad? No es de que termine, que ya estamos otros cristianos, no, sino que la iglesia primitiva de Jesucristo hasta este tiempo termina y empieza otra era, otra época, que se le denomina la Edad Media, que consta desde el 476 aproximadamente, escuchen, hasta el 1500. Y de ahí termina y empieza otra época que se le llama la historia de la iglesia en la reforma, ¿no? La reforma de la iglesia. ¿Okay? Así que a eso se refiere, para que usted pueda entender. ¿A qué se refiere la Edad Media? Bueno, pero fue una etapa muy, muy triste que vamos a ir viendo. Ok. En esta etapa nosotros vamos a ver cómo inicia el papado también, ¿verdad? La Edad Media, ahí surge el papado. En unas enseñanzas más adelante vamos a empezar con eso. Pero como lo dijimos que lo vamos a ver desde una perspectiva teológica, vamos a empezar a ver cambios en la teología, ¿ok? Vamos a hablar de un hombre que fue muy nombrado, ¿verdad? Según los historiadores, en esa época fue el mejor teólogo, ¿verdad? Aurelio Agustín, que todos lo conocen como San Agustín, ¿verdad? Dicen los historiadores que la vida y la teología, bueno, proporcionan un antes y un después entre la iglesia primitiva y la Edad Media, ¿verdad? En este tiempo surgió uno de los más renombrados teólogos de la historia de la iglesia, que es Aurelio Agustín, que nació el 13 de noviembre de 354 y murió el 28 de agosto del 430 después de Cristo. Este teólogo se le conoció porque estableció de nuevo la fe. Así se le conoce a este teólogo. Agustín representa una importante transición teológica entre la iglesia primitiva y la iglesia medieval, ¿verdad? Media. Según su contemporáneo, ¿qué es contemporáneo? Es alguien de su mismo tiempo, Jerónimo, ¿verdad? Él dijo esto de Agustín: estableció de nuevo la antigua fe. Por un lado, Agustín representa los más altos logros teológicos de la iglesia primitiva, desempeñó un importante papel en el desarrollo de la ortodoxia o de la enseñanza cristiana occidental en los temas, fíjense hermanos, en los temas como la Trinidad, el estudio de Cristo, el estudio de la iglesia, y el estudio de la salvación y el estudio del hombre, ¿verdad? Trinidad, cristología, eclesiología, soteriología y antropología, ¿ok? Por otra parte, también proporcionó el fundamento, ¿verdad? Teológico de prácticamente toda la teología medieval, ¿verdad? Todos los teólogos medievales se identificaron con la teología de Agustín. ¿Por qué? Porque fue uno de los principales teólogos de esta época. Muy bien. Ahora, fíjense, este hombre, el historiador Justo González, un buen historiador que tiene muy buenos tratados, ¿verdad?, de la historia de la iglesia, dijo lo siguiente: Agustín es el final de una época y el comienzo de otra. Es el último de los escritores cristianos antiguos y el precursor de la teología medieval. En él, ¿verdad?, están las principales corrientes de la teología antigua, y de él, ¿verdad?, y de él se establece la base para la teología protestante del siglo XVI. Se podría decir entonces, ¿verdad?, que la teología, ¿verdad?, de Agustín marcó una vez más un antes y un después, ¿verdad? Y esto es muy importante que nosotros podamos entender, ¿verdad? Ahora, nosotros, si pensamos en algunos buenos teólogos como Anselmo, ¿verdad?, Tomás de Aquino,
los reformadores protestantes, ¿verdad? Como Lutero, Calvino, así como algunos otros teólogos modernos, todos se basan en la teología de Agustín. ¿Ok? Pero también, como hay cosas buenas, pues tenemos que mencionar todas las cosas. ¿Ok? Miren, no a todos les gustó Agustín, ¿verdad? O San Agustín, no a todos, ¿verdad? Aún reconociendo todo lo bueno que él hizo, ¿verdad? Hay áreas negativas. Por ejemplo, un profesor de Harvard, Richard Marius, dice esto: Agustín fue uno de los hombres más fanáticos, supersticiosos y de peor carácter de la historia del cristianismo. Una influencia bárbara en la civilización occidental. Entonces, sinceramente, pensemos lo que pensemos de Agustín, para bien o para mal, San Agustín fue uno de los pensadores más influyentes de la historia del cristianismo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un poquito de la vida y la época de Agustín. ¿Ok? Miren, Agustín es uno de los personajes históricos que no pueden ser comprendidos, hermanos, adecuadamente sin poder examinar su vida. Agustín, hermano, fue testigo de lo que hablamos nosotros. Por eso, miren, hermanos, San Agustín más adelante se le conoció como Agustín de Hipona, ¿verdad? De donde viene mucha teología de Calvino. Pero, hermanos, es muy importante ver esto, porque miren, yo solamente estoy extractando de lo que voy a decir, hermano, pero pues yo me eché un clavado por estudiar la vida de San Agustín de Hipona. Y puedo entender cómo llegó a razonamientos, porque él fue un filósofo, fue maestro de la filosofía, ¿verdad? Él estuvo metido en algunas sectas, ¿verdad? Que se le conoció como el maniqueísmo, ¿verdad? Entonces, todos los pensamientos que tenía San Agustín tenía muy buenas cosas, pero también tenía muy malas cosas. Y tristemente, ¿verdad? Juan Calvino no supo discernir y agarró de todo. Y lo malo también lo agarró y lo acomodó, ¿verdad? Entonces es por eso que tenemos que entender, hermanos, la vida de Agustín para poder ver todas las cosas. Y como dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que agarrar lo bueno, ¿verdad? Pasarlo por el crisol de la palabra y desechar lo malo. Como todos, hermano. Va a decir, no, es que usted está en contra del calvinismo. No, hermano, no. Pero tenemos que discernir. Por ejemplo, Lutero no todo fue bueno, ¿sí sabe usted? No todo fue bueno. Calvino también no todo fue bueno. Hay cosas muy malas de él que no se dicen ahí, ¿verdad? Pero se le achacan muchos asesinatos a él, porque quería meter su manera de pensar, su fe, a la fuerza. O sea, hay muchos detalles, hermano, que quiero que podamos entender, ¿ok? Entonces, pero para poder entender esto, tenemos que ver un poquito más sobre su vida, ¿ok? Rápidamente. Bueno, miren, Agustín, todo esto comenzó porque Agustín, hermanos, él fue testigo de lo que nosotros llamamos la caída del Imperio Romano, la desintegración del Imperio Romano. Como obispo de Hipona, en el norte de África, Agustín, hermano, conoció el saqueo de Roma, ¿verdad? Por el bárbaro Alárico, en el año 410. Miren, cuando Agustín murió en el 430, los vándalos, ¿verdad? Fue varios hombres, por no decir como una tribu, pero no fue una tribu, varios hombres, ellos estaban a las puertas de su propia ciudad natal, norteafricana, Hipona. Por lo tanto, tenía un buen asiento, ¿verdad? Para haber presenciado el declive del Imperio Romano. Fíjense, afortunadamente, ¿cómo podemos conocer la vida de Hipona nosotros? Bueno, de Hipona fue después porque él nació ahí, pero se le conoce como San Agustín. Miren, ¿saben cómo? Gracias a la biografía. Él escribió su autobiografía, que se le llamó Las Confesiones. Hermanos, son cosas, si usted lo lee, son bien tremendas, donde puedes ver el corazón de un hombre que luchaba, que batallaba con el pecado. Bueno, en este libro vamos a sacar algunas cosas rápidamente. Miren, los primeros años, Agustín nació en noviembre, ¿verdad? En 354, en la actual ciudad, ¿verdad?, norteamericana de Tagaste, se llama.
que hoy le conocemos como Argelia, aproximadamente unos 80 kilómetros al sur del mar Mediterráneo. Él venía, hermanos, de una familia de clase alta. ¿Qué? Eso significa, hermanos, francamente, que recibió una muy buena educación. Su madre, de nombre Mónica, era una cristiana devota, pero su padre, el amigo de Bob Esponja, o sea, Patricio, se llama su padre Patricio, era un pagano que se convirtió al cristianismo solo en su lecho de muerte. No hay una aseguración. Pero bueno, en muchos aspectos, este hogar religiosamente dividido, ¿no? Unos y otros no, es una especie, ¿verdad?, donde creció Agustín. A los 12 años fue enviado a la escuela de latín, ¿verdad?, a unas 19 millas de su ciudad. Miren, ese es el primer punto en el que él se enamoró, ¿verdad?, de lo que algunos han llamado el lado más sólido de la vida, el latín. Está claro que las confesiones, ¿verdad?, este libro, que durante estos primeros años de su adolescencia, Agustín se volvió, según este libro de las confesiones, muy activo sexualmente. ¿Okay? Cuando tenía, fíjense, 16 años, sus padres tuvieron un problema de dinero, ¿verdad?, y no pudieron pagar su matrícula, por lo que regresó a su ciudad. Un año en el que, ¿verdad?, estuvo en ociosidad forzada. Fíjense, en las confesiones escribe él, dice: mirad con qué compañeros anduve por las calles de Babilonia. Él escribía, ¿verdad?, poesía, quiere decir que estaba en Babilonia, pero estaba representando, ¿no?, el pecado. Ok, en cuya inmundicia me revolqué. Agustín recuerda un episodio particular durante este año, ¿verdad?, que andaba de ocioso, que le llamó como el incidente del peral. Dice así: una noche él y sus amigos robaron algunas peras del huerto de un vecino, pero en lugar de comérselas, se las echaron a los cerdos. Dice él, fue una broma de niño. Lo que hace que este episodio sea tan intrigante, hermanos, no es que robara peras y las arrojara a los cerdos, no. Es más bien que Agustín, al recordar este suceso, lo imaginó con un significado espiritual, que ahorita vamos a ver. Fíjense lo que sigue diciendo este libro de las confesiones. Robé algo que tenía en abundancia, o sea, él tenía, pues, y de mucha mejor calidad. Mi deseo era disfrutar, no de lo que buscaba robarlo, sino simplemente de la emoción de robar y de hacer lo que está mal. Sigue diciendo él: me volví malvado sin razón alguna. No tenía ningún motivo para mi maldad, excepto la maldad misma. Era asqueroso y lo amaba. Amaba la autodestrucción, amaba mi caída, no el objeto por el que había caído, sino mi propia caída. No buscaba ganar nada por medios vergonzosos, sino la vergüenza por sí misma. Fíjense. Entonces, aquí quiero explicarlo primero. Miren, se puede ver esta emoción, ¿verdad?, con la que se escribía. Y fíjense lo que dijo aquí Agustín. Él dice, ¿verdad?, que esa travesura juvenil, ¿verdad?, lo ensambla con el pecado original. Fíjense, el Agustín, ¿verdad?, ya mayor, escribiendo esto, entiende este incidente del peral como una demostración de lo que más tarde se conoció como la doctrina del pecado original. Fíjense, es que quiero que vean de dónde nació esto. Miren, la doctrina del pecado original nosotros la vemos en Romanos y todo eso, ¿verdad?, lo entendemos. Pero como él escribió la teología, se basó en este acto. Por eso es muy importante entender esto. Fíjense lo que dijo él. La caída del hombre es como lo que me pasó a mí: robar por robar. Adán pecó porque quiso pecar. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros sabemos que Adán y Eva cayeron porque
Eva fue engañada y Adán decidió pecar. Pero lo que quiero que pongan atención es cómo Agustín basó mucha de su teología en cosas que él pasó. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. A los 17 años, Agustín va a la gran ciudad de Cartago para formarse en retórica. Quiero que entiendan que este fue un hombre muy estudiado. Él fue educado como cristiano, pero Agustín estaba sembrado, ¿verdad? En toda esta maldad, había pasado muchas cosas muy malas. Vivía en un estilo de vida hedonista. ¿Se acuerdan que lo clavamos con el hedonismo? Que revolvía todas las culturas, ¿verdad? Dice que luchó mucho con los pecados sexuales, con mucha inmoralidad. Tuvo muchos amoríos impuros. Alrededor de los 19 años, fíjense, Agustín comenzó un largo romance, escuchen esto, con una joven de Cartago que duró unos 13 años. Esta mujer, cuyo nombre nunca se sabe, dio a luz un hijo, el hijo de Agustín, llamado Adeodato. Aunque no estaba casado, el nacimiento del hijo de Agustín parece haber madurado un poco a Agustín, es decir, él se juntó, pues nunca se casó. En el año 373, escuchen esto, Agustín se ha embarcado en una carrera docente. Él era un académico, primero en su ciudad natal, Tagaste, y luego durante 9 años en Cartago y finalmente en Roma. Estos años, Agustín había abandonado, quiero que entiendan esto, efectivamente el cristianismo. De ello, estaba explorando otras religiones, como el maniqueísmo, ¿verdad? Esa religión es una religión dualista. ¿Qué es dualista? Bueno, que cree en dos poderes, el bien y el mal, ¿verdad? Inaugurada por un hombre, ¿verdad? Un maní, ¿verdad? Por eso el maniqueísmo, que se denominó profeta. Hermanos, yo me puse todo esto, pero no escribí tanto para no, ¿verdad? Pero miren, el maniqueísmo, hermanos, era un viaje, pues. Mani, no el Pacquiao, otro, Mani, él tuvo un viaje, y fíjense, dijo que Buda, Platón, Jesús y él eran los 4 pensadores más importantes. Pero que todo estaba incompleto hasta que no llegó él. O sea, él era el sello. Todo lo demás estaba oscuro hasta que él interpretó las cosas. Nomás quiero que entienda a quién estaban siguiendo. Eso es más que nada, se basaba mucho esta religión, bueno, puede ser religión, pero una herética, en la filosofía. Por eso, como usted era un filósofo, amaba la filosofía, se pegó ahí. Fíjense, en el 384 obtiene la oportunidad de su vida, ¿verdad? Entonces, él empezó como maestro en Roma, ¿verdad? Como profesor de retórica, ¿verdad? En Milán, a la edad de 30 años. Él había alcanzado la cima del éxito académico. Ocupaba uno de los cargos académicos más importantes del Imperio Romano. Joven. Para entonces, según la historia, el papá de él ya había fallecido y su madre, Mónica, había venido a vivir con él. Su mamá estaba emocionada por el éxito de su hijo, ¿verdad? Y lo presionaba, ¿verdad?, para que se deshaciera de su amante, la madre de su hijo, para que encontrara una joven novia con un estatus social más adecuado. Entonces Agustín, según la historia, le hizo caso. O sea, se creyó a Abraham, ¿no? Sara le dijo, despide, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Agar, ¿verdad? Agar, pues es el león, ¿no? Pero bueno, y la despide. Durante 13 años vivió en revolturas con ella y la despide, la madre de su hijo. Entonces dice que la mamá, o sea, Mónica, encontró una joven más adecuada, de un estatus y lo compromete, pero el único problema es que la prometida, fíjense, Agustín tenía 30 años y la prometida tenía 12 años.
pillinazo, ¿verdad? Entonces dice que tuvieron que esperar porque no se podían casarse hasta que ella tuviera la mayoría de edad. Entonces, ¿saben qué hizo? San Agustín dijo, bueno, pues para no estar solo, tomó otra amante mientras esperaba casarse con ella. ¿Se dan cuenta? Eran todas mías. Entonces, miren, en Milán, hermanos, un famoso obispo cristiano, el obispo Ambrosio, tenía fama de ser uno de los grandes oradores de su época. Agustín decidió, ¿verdad?, que iba a investigar, ¿verdad?, un tipo de esfuerzo académico para ir a buscar a ver lo que hizo que este Ambrosio fuera un gran orador. Recuerden que Agustín era un maestro de retórica, ¿verdad? Él era, hermano, preciso en hablar, en cómo atraer a la audiencia. Entonces, él le gustaba mucho la retórica. Entonces digo, este se oye que está bien, voy a ir a verlo. Era un interés solamente académico, pero pronto se convertiría en un viaje espiritual. Agustín dice de Ambrosio, aquel hombre de Dios me recibió como lo haría un padre y me acogió, y acogió mi llegada como debería ser un buen obispo. Y empecé a amarlo, por supuesto, no al principio como maestro de la verdad, pues había desesperado por completo de encontrar eso en la iglesia, ¿verdad? Y lo encontré con este hombre amistoso. Con el tiempo, Agustín redescubrió el cristianismo, hermanos, por su adicción, pero su adicción sexual lo frenaba, es decir, no se quería acercar porque sabía que tenía eso. De hecho, una vez más en el libro de las Confesiones, él escribe esto, que le ora a Dios diciendo esto, hermano. Fíjense, querido Dios, dame castidad, pero todavía no. Se puede ver, hermanos, esta tensión en esta breve oración, ¿verdad? Fue en el verano del 386 que Agustín estaba en una crisis espiritual, estaba desesperado. Y dicen que se retiró a un jardín trasero y ahí estaba contemplando su vida cuando escuchó, fíjense, lo que él describe como una voz infantil que le ordenaba, toma y lee, toma y lee. Y abrió su Biblia al azar, lo que él tenía, y cayó en Romanos 13:3, que decía, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Agustín se convierte maravillosamente en ese momento. Al describir su transformación, escribe esto, hermano, lo que yo dije hace rato. Nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra descanso en ti. Así es como resume su viaje, ¿verdad?, de la salvación. Entonces Ambrosio bautizó a Agustín junto a su hijo, el hijo de Agustín, a Deodato, en el 387. Un año después, Agustín renunció a su cátedra y regresó al norte de África junto a su hijo, a Deodato, y su madre Mónica. Fíjense, en el camino de regreso a la patria, a su hogar en el norte de África, dice la historia que su mamá muere. Pero fíjense que en más historias, para hablar un poquito de esto rápido, dicen que cuando San Agustín se convirtió, estaban dos amigos de él influenciaron mucho en su conversión, porque ellos también se habían convertido. Entonces dicen que cuando vieron que Agustín se había convertido, fueron rápido con la mamá, o sea, con Mónica. Y dice que la mamá, la historia dice que la mamá gritaba de emoción y le decía, gracias Dios, porque escuchaste mi oración. ¿Cuántos años esperé para ver este día? Gracias a Dios tuvo un tiempo para poder ver a su hijo ya convertido, ¿verdad? Bueno, se me había olvidado ese dato, por eso lo menciono ahorita, ¿ok? Bueno. Entonces su mamá muere, pero fíjense lo que pasa. No mucho después,
su hijo, hermanos, también fallece. Agustín entonces se retira a su lugar, ¿verdad? A su casa, ¿verdad? Y su casa la convierte en una comunidad como monástica, ¿verdad? Para un grupo de amigos más cercanos. En el año 391, Agustín, fíjense, dice la historia que fue ordenado sacerdote contra su voluntad en el norte de África, en la ciudad de Hipona. Ahí fue nombrado obispo, ¿verdad? Conjunto de Hipona, con el obispo anterior. Y luego, cuando este obispo murió, fue nombrado, ¿verdad?, a él como el obispo de Hipona en el 396. Y ahí permaneció hasta su muerte como obispo de Hipona, ¿verdad?, en el 430 después de Cristo, ¿verdad? Es en ese Hipona, hermanos, ¿verdad?, donde Agustín se le renombró, se le conoce como de Hipona, Agustín de Hipona. ¿Por qué? Porque estuvo como obispo de Hipona. Donde Agustín, hermano, forjó su carrera como uno de los teólogos de toda la historia de la iglesia cristiana. Entonces, miren, hermanos, quiero comentar lo siguiente. Miren, aquí ahorita nosotros miramos la puerta de entrada, ¿verdad?, a la iglesia medieval, la vida de San Agustín de Hipona. Bueno, nos queda la otra clase, vamos a ver si terminamos para hablar de otras teologías, porque después, hermanos, vamos a ver el donatismo, el pelagianismo, el agustinismo. Después de ahí, y se viene algo que yo sé que todos, ¿verdad?, estamos esperando, pero tenemos que aterrizar todo esto, hermanos, para poder entender cada parte, ¿verdad? Ahora sí que en su debido lugar. Y todo esto, hermanos, nos lleva a una etapa, hermano, muy decadente, ¿verdad? Muy decadente de la iglesia medieval, con el surgimiento del papado, ¿ok? Eso lo vamos a ver por allá en algunas 3 clases más, 3 clases más, con León I, ¿verdad? Así que no se pierdan estas clases, hermano, porque cada vez se están poniendo mejor. ¿Okay? Esta fue lo que fue la introducción de la iglesia medieval, hablando por eso que les dije que íbamos a hablar acerca de la teología, el parteaguas, ¿verdad? Donde ahora sí que Agustín de Hipona aclaró mucho acerca de la Trinidad, ¿verdad? Acerca de la cristología, ¿verdad?, de la salvación, y fue una gran base, hermanos, en serio. Pero como le digo, también tuvo sus errores ahí. Muy bien, aprendimos esto, hermanos. Es muy importante. Yo sé que el libro es historia, pero tiene que ver, porque al momento de nosotros entender todas las doctrinas que agarraron los reformadores, podemos ver por qué San Agustín se inclinaba mucho, ¿verdad?, a la antropología, ¿verdad?, al estudio del hombre. ¿Por qué? Porque luchó mucho con él mismo. Nosotros también luchamos, ¿sí o no? ¿Sí o no luchamos? ¿Sí lucha por usted mismo o no? Pero escuchen, hermanos, el hecho de que nosotros, antes de venir a Cristo, estuviéramos muertos al pecado, no inhibe que sí pudiéramos escuchar la voz de Dios, ¿ok? Y él, como se metió tanto en eso, dijo, no, los muertos no pueden oír. Y de ahí viene, ¿verdad?, el calvinismo. No, la persona tiene que, primeramente, ¿verdad?, el Espíritu Santo le da el soplo de vida, él puede ver y ya se convierte. No, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos niegan que un muerto espiritual pueda acercarse a Dios. Y no, ese es el gran error. Por eso, hermanos, el entender todo esto nos va a llevar a comprender. Mucha gente que hoy predica el calvinismo y otras cosas no saben todas estas cosas, hermano. Y por eso cuando tú dices, ¿de dónde viene eso? No, pues que el Tulip, no, eso, de hecho el Tulip no fue ni Calvino el que lo escribió, ¿verdad? El Tulip fue una defensa que se hizo, ¿verdad?, uno de los estudiantes de Calvino. Entonces, esto nos va a ayudar ahora. Yo no estoy hablando para pelear contra el Calvino, no, solamente estoy sentando las bases de por qué San Agustín se puso así, porque luchó mucho, hermano, con su carne, igual que nosotros. Pero aún con todas mis luchas, aún con todas sus luchas, Cristo murió por eso, ¿sí o no? Y cuando oímos la palabra de Dios,
¿verdad? Nosotros pudimos creer, aún estando muertos. Amén. Ok, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Y recuerda, hermanos, hubo muchas cosas buenas de este hombre, pero también cosas que se le pasaron. Así que en esto inicia la iglesia medieval, ese periodo, con este hombre, un buen teólogo, ¿verdad? Y de ahí vamos a seguir estos son los pensamientos, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. Padre, gracias, Señor, por esta clase. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos que esas clases nos ayuden para afirmar más nuestra fe. Señor, aquí no estamos para hablar mal de nadie, estamos para hablar lo que es. Sin duda, Señor, hay hombres que hicieron cosas muy buenas, Padre, y cosas malas. No por algunas cosas malas vamos a echar, ¿verdad?, por fuera o descartar todo lo bueno. No, Señor. Agradecemos estos hombres que sin nada más que una pluma, Señor, pudieron hacer grandes cosas, Padre. Señor, te damos gracias y oramos que nos sigas enseñando, Padre, esta historia de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén.